Gracias. Bueno, hay novedades de la cátedra. Me pude comunicar con Hugo Razano, el docente que estaba antes dando la materia. Me pasó el programa que él estaba dando. Y está bueno porque coincide bastante con lo que yo daba anteriormente. O sea, lo que yo doy acá en Río Turbio. Así que nada, lo que está perfecto. Y lo cual también me da bastante más seguridad a la hora de tomar el examen a aquellos que ya la tienen regular, porque bueno, hay gente que ya ha regularizado y todavía no ha rendido el final. Bueno, por lo menos ya sé ahora con qué programa estuvieron cursando, por lo menos estos últimos años. Así que nada, voy a seguir usando los mismos temas que Hugo Razano les estuvo dando, digamos, a los que ya están listos para rendir el final. Eso, el material, la biografía que usa son otros libros de mecánica de fluido, pero nada, digamos, todos tienen los mismos temas, así que es lo mismo, básicamente. Em, ¿Qué más? Bueno, ya está subida, recién acabo de subir el primer encuentro, donde habíamos hecho un repaso de la biografía que tenía que ver con las propiedades de fluidos. Y bueno, hoy la idea es hablar un poco de lo que se conoce como hidroestática o estática de fluidos, donde vamos a ver justamente esto, qué pasa en los fluidos cuando están en reposo. Vamos a empezar repasando. De vuelta tienen subido en la biografía correspondiente en el UMPA Bimodal. Y bueno, vamos a empezar repasando, digamos, para esto lo van a tener que leer ustedes, el Cengel Simbala de mecánica de fluido. Con respecto a eso, hay algo que le debo de la primer clase y le voy a deber de esta, pero ya me voy a poner al día. Cada uno de los libros que he subido al final tienen una guía de ejercicios más o menos extensa. Debería serle una guía más acotada, como para decir, bueno, porque si no van a tener como 300 ejercicios por unidad, lo cual no está mal, obviamente que no está mal, pero tendría que hacerle una guía un poquito más acotada para que, bueno, no sea tan pesado el tema, ¿no? No sé, más o menos unas 5 o 6 preguntas más, 10 15 ejercicios por unidad, como para que dicen, bueno, esto cubre todo lo importante de cada una de las unidades. Bueno, por ejemplo, en este capítulo, a mí me interesa repasar el concepto de presión, en esta unidad, mejor dicho, me interesa repasar el concepto de presión, ver cómo varía la presión dentro de un fluido a distintas profundidades y analizar la fuerza que se genera cuando esa presión digamos, ese fluido a presión está en contacto con una superficie. Ver qué pasa con las paredes de los recipientes y con los objetos que están sumergidos. Eso es el origen de lo que se conoce como flotación. En algunos de estos capítulos hay una parte, por ejemplo, acá en este, donde dice los objetivos del capítulo. Se fijan, también dice analizar el movimiento de cuerpo rígido de fluidos en recipientes. No, esa parte no, esa parte no. Solamente vamos a ver la parte de estática, el fluidos estando en reposo. Eh, em, los fluidos que hace en referencia aquí, bueno, es eso. Nada, si lo quieren leer, los flujos, por ejemplo, de rotación y eso, la formación de vórtices, si lo quieren leer está todo bien, pero bueno, no forma parte de lo importante de esta materia. Bueno, justamente, bueno, dice, en este capítulo se estudian las fuerzas que aplican los fluidos en reposo en movimiento del cuerpo rígido, ¿no?
La frecuencia del fluido responsable de esta fuerza es la presión. La presión, justamente, es la fuerza normal que ejerce el fluido por unidad de área. Em, Después hay tres conceptos con respecto a la presión que lo mencioné muy rápido el otro día, pero bueno, acá está un poco más detallado, que es, por un lado, la presión de un fluido se puede establecer como la presión absoluta o la presión manométrica. La diferencia está en cómo miden los manómetros la presión. Como le había dicho, los manómetros están calibrados de tal manera que si un fluido tiene del, la misma presión que la atmósfera, el manómetro marca cero. O sea, por eso el tercer concepto en todo caso es presión atmosférica, digamos. Más o menos ese concepto lo deberían más o menos tener. Bueno, em, bueno, vamos rápido a ver los dibujitos. Bueno, y acá está, bueno, la primera cuestión es justamente la definición de presión. La presión se define esto como una fuerza ejercida por un fluido por unidad de área. La presión es una magnitud que es vectorial, en principio, vamos a decirlo así, es vectorial. ¿Qué quiere decir? No tiene una dirección. La presión no. A veces se hace esos dibujitos de la presión, así como está acá abajo, por ejemplo, donde dice presión, aquí está el hombre flaquito, el hombre gordo, dice presión 3 PSI, presión 6 PSI, y se hace flechitas. No, no, no. La presión no la puedo asignar flechitas, porque no es un vector. Lo que sí tiene flechitas es la fuerza. ¿Mm? Bueno, ya igual con eso vamos a volver. Em, las unidades de presión, digamos, la unidad de presión que vamos a usar oficialmente, la que corresponde a nuestro sistema internacional, es el pascal, que se define justamente como una unidad de fuerza y una unidad de área. Como la unidad de fuerza del sistema internacional es el pascal, es el newton, el pascal es justamente un newton por metro cuadrado, o sobre, si quieren, metro cuadrado. Eh, Como dice ahí, es normal usar unidades un poco más grandes porque la presión del pascal un pascal es muy pequeño. Entonces es normal usar no, perdón, hectopascales, digamos, que es lo que generalmente se da la presión atmosférica, la dicen en hectopascales, o kilopascales, o megapascales, y hasta gigapascales también en algunos casos también se usa. Bueno, otras unidades, existen un montón de unidades y la verdad, otra de las cosas que a veces complica es que muchas se usan en distintos ámbitos, se siguen usando. Seguramente en química usaron la atmósfera como una unidad de presión, así que no es raro. Eh, el bar es una unidad que se sigue usando, el bar, que equivale a 100 kilopascales. También a veces se usa el milibar. ¿m? El kilogramo fuerza por centímetro cuadrado también se usa cuando hablan de kilos de presión. A veces, capaz que lo han escuchado una cosa así. Tantos kilos de presión se está refiriendo en realidad a kilogramos fuerza o kilopondios por centímetro cuadrado. Que van a ver que un kilo de presión es más o menos un bar y más o menos una atmósfera. Está ahí muy cerca. En el sistema inglés, el sistema imperial, la presión se mide en libras fuerza por pulgada cuadrada, o PSI. El PSI también se usa y a veces se conoce así como decir, bueno, tantas libras de presión, de la misma manera. Estamos hablando de libras fuerza por pulgada cuadrada. ¿Mm? Bueno, bueno, esto que le decía lo van a ver. Espérenme un segundito, ya vengo, un segundito.
Listo, perdón, necesitaba un pañuelo. Em, bueno, bueno, la presión real, esto es justamente lo que estaba diciendo recién, ¿no? La presión real se llama la presión absoluta, ¿m? Y se mide con respecto al vacío absoluto, es decir, a la presión cero, a la ausencia total de presión. Pero como la mayoría de los instrumentos para medir la presión, los manómetros, se calibran para que dé una lectura cero a la presión atmosférica, entonces la presión manométrica es una lectura que es la presión absoluta menos una atmósfera. ¿Mm? Em, por eso, digamos, un manómetro, cuando mide un vacío, la presión que miden es negativa. Y esa es una presión, bueno, los manómetros que miden presiones por debajo, por debajo de una presión atmosférica, esto me faltó decirlo. Cuando digo vacío, por un lado está el vacío absoluto, y por otro lado, cualquier presión por debajo de la presión atmosférica se dice que es un vacío. A los manómetros dedicados a medir presiones por debajo de la presión atmosférica se les llaman a veces vacuómetros, pero bueno. ¿Mm? La presión manométrica, cuando es negativa, bueno, se da vuelta la definición para que quede ese mismo número, pero positivo. ¿Mm? Acá tienen en 3.1 y 3.2 justamente las dos, las dos definiciones, digamos, ahí, vamos a poner grande, la diferencia entre la presión manométrica, la presión absoluta y la presión de una atmósfera. A veces la presión manométrica lo van a ver como P y abajo una G, y a veces van a ver las unidades como no sé, Pascal G o kilogramos fuerzas al centímetro cuadrado G. La G significa digamos, gauge, así, que sería áforo o aforo. ¿Mm? Es el mismo significado que decir manómetro. ¿Mm? Bueno, acá tiene, esto lo van a entender sin problema, así que no, sí, lo van a entender sin problema. Bueno, ¿mm? Bueno, la presión en un punto. Bueno, esto también es importante. La presión, al fin y al cabo, es una propiedad que se define para una cierta porción de materia. O sea, es una propiedad de la materia. ¿Mm? Bueno, acá define la relación entre presión y fuerza. Este, lo que termina diciendo básicamente acá, dice, la presión en un punto, en un fluido, tiene la misma magnitud en todas las direcciones. Lo que termina diciendo ahí después del 3.5. Eh, Básicamente decir esto, que la presión en un punto de un fluido tiene la misma magnitud en todas las direcciones, quiere decir que no tiene una dirección preferencial. En otras palabras, es un escalar. No viene con una presión, con una dirección definida. Bueno, la principal cuestión con respecto a la presión, digamos, o sea, por lo menos ustedes algo de presión han visto ya en química, pero lo principal que vamos a ver ahora justamente en hidroestática o en estática de fluidos es que la presión varía con la profundidad. ¿Mm? O sea, la presión en la parte más alta de un fluido, y acá tenemos el dibujito, no me digan que se va a cortar de vuelta, no, sí, no, ¿se cortó? Sí, se cortó, otra vez me está dando el mismo problema que la otra vez. Ahí vamos a compartir de vuelta. Un segundito. Tengo que ver qué es lo que le está pasando. Y vamos a compartir de vuelta.
Ahí está, compartiendo de vuelta. Bueno, acá en la figura 3.5 justamente está esto, justamente cómo varía la presión manométrica a medida que vamos cada vez más profundo en un fluido. La presión, si tenemos por ejemplo un líquido que está libre hacia la atmósfera, la presión en la parte más alta, en la parte, en la superficie del fluido, es exactamente la misma que la presión atmosférica. Pero a medida que descendemos, ¿m? O sea, aumentamos la profundidad, la presión del líquido va aumentando. Ujú. Em, Acá está la forma en que esa presión aumenta y esa presión, digamos, en la ecuación 3.7, le dice que la variación de presión con respecto a la presión bien en la superficie es ρ por G por delta Z. ¿Mm? ¿Esto qué significa? Que la presión aumenta linealmente con la profundidad. ¿Mm? Esto, digamos, se puede analizar de varias maneras. Se puede considerar, por ejemplo, también viendo que exista equilibrio, por ejemplo, haciendo el diagrama de cuerpo libre para una cierta porción de fluido encerrada dentro de, no sé, un cubo. Imagínense un cubo dentro del fluido, ¿no? Lo que muestra la figura 3.6. ¿Mm? Si ustedes piensan, esa porción de fluido recibe una presión del lado de arriba y una presión del lado de abajo y presión de los costados. Si suponemos que, o sea, las flechitas que vemos a los costados, decimos, bueno, es la presión por el área, digamos, o sea, por eso tiene flechita. Esa es la fuerza en realidad que recibe este cubo, digamos, por el fluido que lo rodea, digamos. Las fuerzas de costado se anulan una con otra, pero las de arriba y las de abajo no, porque abajo justamente hay más presión. Y esa presión, digamos, como hay más presión y el área es la misma, sigue siendo un cubo, quiere decir que del lado de abajo el cubo recibe más fuerza que del lado de arriba. Y ustedes dicen, bueno, pero si del lado de abajo recibe más fuerza que del lado de arriba, debería subir. No, justamente, esa fuerza que recibe mayor de abajo que de arriba compensa el peso del cubo. Digamos, lo que sostiene a ese cubo de líquido dentro del líquido, digamos, es la diferencia de presión. ¿Mm? Eh, digamos, si no, el pedazo de líquido este estaría constantemente subiendo, digamos, y habría un movimiento constante del fluido sin que nadie lo revuelva, por decirlo así. No, si es estático, esa diferencia de presión entre la capa de arriba y la capa de abajo es la que termina compensándose por el peso, ¿no? Bueno, entonces se llega exactamente a la misma ecuación. Rho por G también es, digamos, el peso específico, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente Rho es la densidad es masa sobre volumen, la masa sobre volumen por G, masa por G es peso, o sea que es peso sobre volumen, es el peso específico. ¿Mm? Bueno, em, esto es estrictamente válido para sustancias donde la densidad no varía fuertemente con la presión. Yo estoy suponiendo acá, cuando pongo esto en la ecuación 3.7, que la diferencia de presión es ρ por G por delta Z, o sea, a medida que aumenta la profundidad, aumenta la presión. Estoy suponiendo que hay una densidad, digamos. Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué densidad? ¿La de arriba o la de abajo? Ya, estoy suponiendo que todo el fluido tiene una sola densidad. O sea, básicamente que es incompresible. Si la densidad varía
entre arriba y abajo, y bueno, tengo que empezar a fijarme qué pongo, digamos, qué densidad uso, porque justamente esta ecuación, digamos, tiene la suposición que la densidad es constante en todo el fluido. ¿M? Em, Cuando no es constante, que sería cuando hay un, ¿cómo es que se llama? Este, cuando el fluido que está guardado es compresible. ¿M? Bueno, la relación entre la altura y la profundidad la tengo que escribir de esta manera, como dice la 3.9. ¿M? Es parecida, es parecida a la otra, con la diferencia que acá no tenemos delta P sobre delta Z, sino tenemos el diferencial de P, ¿no? O sea, es el diferencial de la presión con respecto a la profundidad. ¿M? Eh, y si entonces, al ponerlo en forma diferencial, puedo poner alguna relación entre la densidad y la presión, porque esto es válido, digamos, puntualmente. La 3.9 es válida en un punto, así que esta no tiene problemas. La densidad que va acá es la densidad en ese punto. Ahora, si yo quiero ver la relación entre de la presión a cierta profundidad o una diferencia de alturas, debería integrar esta ecuación para lograr la forma. Si hago eso, esta ecuación justamente es la ecuación barométrica. ¿M? Cuando se integra esto, a ver si está acá, no, bueno, no está. Bueno, pero aparece, no está la solución, pero si por ejemplo ustedes piensan que, digamos, el fluido compresible, ¿no? Que es que podría ser, por ejemplo, no sé, un gas, aire o lo que fuere, se comporta como un gas ideal. Bueno, cuando hacen esta ecuación, les queda la ecuación barométrica que les aparece un exponencial negativo, le aparecen logaritmos, las cosas de siempre. Bueno, sigamos. Para nosotros, digamos, para nosotros vamos a considerar que, para los fluidos líquidos, vamos a usar la expresión esta, la 3.8, perdón, la 3.7, o sea, para los fluidos líquidos vamos a usar eso. Y para los gases, vamos a considerar directamente que la presión es la misma en todo el volumen. ¿Por qué? Porque básicamente la densidad de los gases siempre es mucho más pequeña que la de los líquidos. O sea, la densidad de los gases es como 1000 veces menor que la de los líquidos. Así que la variación de presión para una diferencia de altura más o menos normal no, este, no representa un error demasiado grande, digamos. Ahora sí, si nosotros vamos a considerar una diferencia de altura muy, muy, muy grande, me refiero a varios cientos o kilómetros de altura, si queremos ver cuál es la presión arriba de una montaña, por ejemplo, o en el fondo de una mina muy profunda, bueno, ahí sí tenemos que usar, ni siquiera tenemos que usar la ecuación, la 3.7, digamos. Tenemos que directamente integrar esto, ¿m? con alguna ecuación de estado para el gas, que bien podría ser la ecuación de los gases ideales, y a partir de eso calcular o estimar la presión a esa profundidad. Pero bueno, eso es más un ejercicio este, no demasiado práctico para lo que para nuestro perfil técnico, digamos. ¿Mm? Em, bueno, bueno, la ley de Pascal, que dice, que está ahí a continuación, dice justamente que la presión aplicada a un fluido confinado aumenta la presión en toda la extensión de este en la misma cantidad. Esto que básicamente, ¿qué significa?
em, bueno, bueno, acá está la cuestión de que la presión en todos los puntos, acá, este dibujo, significa eso, que la presión en todos los puntos, en este dibujo, que están a la misma altura, todos los puntos que están a la misma altura tienen la misma presión. ¿M? Porque como están todos a la misma profundidad del límite superior, o sea, de la superficie del fluido, ¿m? Si la presión acá arriba es algo, digamos, a medida que descienden, la presión aumenta. Y como la altura H, digamos, la profundidad H, es la misma para el punto A, B, C, D, E, F o G, es la misma profundidad, están todos, por lo tanto, en la misma presión, digamos. La presión A, B, bien, perfecto. Ahora, por ejemplo, en este pozo que está acá, hay mercurio, ¿no? Entonces dice, la presión en H no es la presión en I, por más estar a la misma altura. ¿Y por qué? Porque son fluidos distintos. ¿M? O sea, tiene que ser, para estar todos a la misma presión, tiene que estar a la misma profundidad y pertenecer al mismo fluido y además ser, digamos, tiene que haber una continuidad entre un punto y otro. O sea, yo tengo que poder ir del punto A al punto B, al punto C, al punto D, pasando siempre por el mismo fluido. ¿M? Bien. Esto es importante después para cuando uno analiza justamente los manómetros CENU, que bueno, y bueno, hay varios casos de presión hidrostática, ejercicios de presión estática, que bueno, va a haber varios ejercicios para esto. ¿M? Bueno, acá está lo que dice, digamos, la ley de Pascal y lo que se conoce a veces eh, como prensa hidráulica. ¿M? La idea, por ejemplo, es que si uno tiene un fluido, bueno, y esto también es la base de la parte que se conoce como oleohidráulica, que es esto de transmitir fuerzas a través de, bueno, lo que se usa un, eh, un, un aceite hidráulico justamente para estas cosas. ¿M? Los pistones hidráulicos y todo eso tiene que ver con esto, ¿no? O sea, el punto uno y el punto 2, el punto uno y el punto 2 están a la misma altura, por lo tanto tienen la misma presión. ¿M? Ahora, si yo hago una cierta fuerza en el punto uno, ¿no? Una cierta fuerza externa, esa fuerza va a ser, al fin y al cabo, la presión por el área. ¿M? Eso va a generar un aumento en la presión uno y al mismo tiempo genera un aumento en la presión 2. Ahora, como la presión 2, digamos, aumenta y ahora el área esta es más grande también, digamos, la fuerza 2 es mucho más grande. ¿M? Entonces, ¿cuál es el objetivo de un dispositivo como esto? Me multiplica la fuerza. ¿M? O sea, puedo hacer una fuerza relativamente pequeña, una fuerza 1 relativamente pequeña, y obtener una fuerza 2 muchísimo más grande. ¿M? ¿A costa de qué? Y bueno, a costa ¿cómo es que se llama? De que obviamente el émbolo donde hago la fuerza uno tengo que moverlo mucho más de lo que se va a mover el émbolo donde está la fuerza 2. ¿M? O sea, fuerza por distancia va a ser constante. O sea, el trabajo que hago en el punto uno va a ser igual al trabajo que se hace en el punto 2. Fuerza por distancia, o sea, el trabajo va a ser lo mismo. No voy a ganar nada, pero igual así, aún así, esto es como una palanca. Multiplico la fuerza, ¿no? Y la multiplicación justamente tiene que ver con la razón de las áreas. Bueno, esto es lo que no sé, no sé. Bueno, ahí en San Julián tienen todo un banco
hidráulica con actuadores y todo eso. No sé si lo usan en alguna materia, pero bueno, la base está, justamente tiene que ver con esto. ¿Mm? Bueno, esta es lo que les decía del manómetro y el manómetro en U y cómo se usa el tema el principio este de que todo, de Pascal al fin y al cabo, que los fluidos a la misma altura tienen la misma presión. ¿Mm? O sea, si ustedes conectan por ejemplo, un recipiente que tiene un cierto gas, vamos a ponerlo más grande. Ahí. Un recipiente que tiene un cierto gas, conectado a un tubo que está así, doblado en U. ¿M? Y dentro de ese tubo en U hay un fluido que puede ser cualquiera, un fluido, un líquido, no, un líquido, que en una de las ramas está conectado a este recipiente con gas y en otra rama está conectado a la atmósfera. ¿M? Si pasa esto de que el fluido se desplaza y ahora una rama está más alta que la otra, yo puedo pensar que justamente el punto 1 tiene exactamente la misma presión que el punto 2. ¿Por qué? Porque es el mismo fluido, el mismo líquido que tiene el manómetro, a veces le vamos a decir directamente líquido manométrico, ¿m? Está a la misma altura, y es contiguo. O sea, puedo ir de un lado al otro del punto 1 al punto 2 pasando solo por el fluido. Así que el punto 1 y el punto 2 están a la misma presión. ¿M? Ahora, el punto 1 tiene la presión del gas y el punto 2 tiene la presión de la atmósfera más esta columna de fluido. ¿M? Entonces, midiendo la columna de fluido, o sea, midiendo esto con una regla y sabiendo la densidad del fluido manométrico, del líquido manométrico, yo con esto puedo determinar cuál es la presión del gas dentro del recipiente. ¿Mm? Y esto es lo importante, justamente. ¿Mm? Acá me dice la presión en dos, ¿mm? Es la presión atmosférica más la columna de fluido. Y esa presión es igual a la presión en uno, o sea que es la misma presión del gas. ¿Mm? Entonces, midiendo con una regla, puedo determinar una presión. ¿Mm? Bueno, y ahí tienen ejemplos, así que pueden leerlo tranquilamente ahí, digamos, ejemplos de cómo se usa para este ejemplo para medirlo. ¿Mm? Bien. Así que pueden verlo. Cuando ustedes tienen, bueno, esto también es otra cosa que puede ocurrir, digamos, y va a haber ejercicios de varios de estos, es cuando tienen varios fluidos uno arriba de otro, digamos, fluidos líquidos inmisibles, digamos, que están uno arriba de otro. Obviamente el fluido 1 es el de menor densidad, el fluido 2 es un poco más denso y el fluido 3 es el más denso de todos. ¿Mm? Si quieren calcular cuál es la presión en el punto 1, como dice ahí la ecuación, esta ecuación, ¿m? La presión en el punto 1 es la presión arriba del fluido, arriba de todos los líquidos, la presión atmosférica, más la presión que aumenta por la profundidad por el fluido 1, más la presión que aumenta por la profundidad por el fluido 2, más la presión que aumenta por la profundidad por el fluido 3, considerando que cada uno de ellos tiene su densidad. ¿M? Y de ahí está la ecuación esta que está acá, justamente, ¿no? Esta ecuación que está acá, ¿no? Que la presión en el punto 1, o sea, en el fondo de este recipiente que tiene tres fluidos apilados, es la suma de la presión atmosférica con justamente los tres términos estos que tienen cada uno, hay que considerar que cada uno tiene digamos, la profundidad de cada uno de las zonas y la densidad de cada uno de los fluidos. ¿Mm? Bueno, bueno, acá, bueno, lo mismo
esto, por ejemplo, este es otro manómetro, digamos, que se utiliza también para, por ejemplo, medir la caída de presión en una cañería. ¿Mm? O sea, en una misma cañería, digamos, donde está circulando un fluido, se pone un manómetro de esta manera, se toma la presión aguas arriba, aguas abajo, digamos, y la diferencia de presión, digamos, nos permite determinar a través de cierto cálculo y cierta calibración, está relacionada esta caída de presión con la velocidad del fluido. Así que midiendo con una regla la diferencia de altura en las dos ramas del líquido manométrico, yo puedo saber la diferencia de presión entre uno y 2 y con eso estimar la velocidad del fluido. Así que con una regla, digamos, puedo al fin y al cabo determinar un caudal y también una velocidad de un fluido que circula. Bueno, de esto después vamos a ver mucho más ejercicios. Bueno, después se empieza a complicar con distintos fluidos. ¿Qué pasa si mezclamos así, asá, qué sé yo? Un montón de cosas para hacer, digamos, que también se puede, bueno, esto ya no va. Eh, se pueden hacer, se pueden hacer un montón de cosas. Ya que estamos hablando de manómetros, el- está bueno mencionar que la mayoría de los manómetros industriales que van a ver, eh, típico ejemplo, si ven un matafuego por ahí, van a ver un disquito que dice si tiene carga o no tiene carga, digamos. Bueno, ese disco que tiene una agujita, bueno, eso es un manómetro de tipo Bourdon, o sea, tubo de Bourdon. ¿M? Básicamente, el tubo de Bourdon y esos tipos de manómetros lo que tienen adentro es una espiral de metal. ¿M? Esa espiral de metal, que es un tubo, esa espiral de metal es un tubo. A medida que el fluido que está ahí adentro tiene más presión, el tubo tiende a tratar de enderezarse. Es como esos juguetes así que uno vieron en carnaval que sopla y se desenrollan. Bueno, a medida que el fluido que está ahí adentro tiene más presión, el tubo trata de desenrollarse. Entonces, midiendo ese pequeño movimiento, porque bueno, es metálico, no se va a desenrollar a menos que la presión sea mucha, pero bueno, ya ahí yo creo que se va a romper antes que desarrollarse del todo. Una aguja, digamos, está ahí como para medir ese pequeño efecto de desenrollamiento que tiene el tubo de Bourdon. Y últimamente lo que más se usa justamente en realidad son estos, que lo que dice acá, transductores de presión. Son aparatitos re chiquitos, digamos, se usan hasta para balanzas, digamos, y tienen la misma idea, digamos. Básicamente son unos dispositivos, unas láminas que tienen una resistencia variable en función de la deformación. ¿M? O sea, según cuánto se deforman, o sea, cuánto se dobla una lámina, cuánto se dobla, cambia su resistencia y eso es fácil de medir. ¿M? Como dice, bueno, hay más de uno, digamos. Puede ser que cambie la tensión, cambie la resistencia o cambie la capacitancia también. Bueno, y son los que se usan, eh, son los que se usan más ahora en forma, si quieren, industrial. Pero los tubos de Bordón se siguen viendo, digamos, es lo más común que van a ver siempre en un tubo de gas a presión o lo que fuere, ¿no? Son esos discos. En otro de los libros vamos a ver algún dibujito más. Bueno, después acá tiene el tema de la presión barométrica. Eh,
nada, léanlo, así que está todo bien, digamos, está bueno. Y creo que acá ya no tenemos más nada de este libro. Creo que no tenemos más nada. Ah, no, viene la parte de flotación, sí. Bueno, una cosa interesante. Esto que está acá es interesante para energías alternativas, este ejemplo que está acá. Bueno, estática del fluido, bueno, ahí estamos viendo. Eh, Empieza a hablar sobre las fuerzas hidrostáticas, justamente sobre superficies sumergidas. Acá esto es interesante y es importante para cuando uno, por ejemplo, diseña diques, o las paredes de un recipiente que tienen que soportar un cierto líquido. Porque hay que tener en cuenta que la fuerza que reciben las paredes son más grandes abajo que arriba. ¿M? Eh, y entonces está mucho más solicitado el material del recipiente, por ejemplo, de una presa o de lo que fuere, está más solicitado abajo, que arriba, digamos. Una pared, digamos, que está, por ejemplo, así como está, que está dibujado acá, digamos, si está de un lado el fluido con cierta profundidad y del otro está directamente al aire, bueno, hay una diferencia de presión entre cada una de las paredes que genera, al fin y al cabo, una fuerza neta. ¿M? O sea, el líquido intenta empujar las paredes hacia los costados. De igual manera que también empuja el piso, ¿no? Bueno. Acá hace todo el desarrollo cómo es esa fuerza, de cómo es esa fuerza para distintas orientaciones de las superficies. O sea, porque una cosa es que sea plana, digamos, y horizontal. Si es horizontal es fácil porque la presión es constante. Si es vertical, también es fácil de calcular. Y en términos generales, si tiene un ángulo cualquiera, bueno, se puede calcular directamente usando una expresión que les va a aparecer el seno del ángulo. Ahí. A ver, estoy tratando de llegar a la presión. Bueno, acá lo que está hablando es el radio de giro, porque también va a pasar eso. O sea, no solamente genera una fuerza, sino además se genera ¿cómo es que se llama? Un torque. O sea, no solamente va a querer moverlo, sino también va a querer hacer girar. Pero bueno, esto particularmente, esta parte, la parte, digamos, de superficies generales, lo podemos obviar. Quedémonos en todo caso con esto, con situaciones donde la superficie es totalmente vertical o, si quieren, horizontal y punto, digamos. Bueno, acá sigue haciendo dibujitos. Tienen una fuerza distribuida, esta es la idea justamente, ¿no? Tienen una fuerza distribuida. Esa fuerza distribuida, digo, esto en estructuras, ¿ya tuvieron estructuras? No. ¿O tienen ahora en este cuatrimestre teoría de las estructuras? ¿Hola? ¿Me pueden contestar? Así, en Arrancó este cuatrimestre. este cuatrimestre. Bueno, perfecto. Bueno, en estructuras van a ver esto también. Así que nada, lo podemos pasar por ahora. Al fin y al cabo, la fuerza que hace el fluido sobre las paredes, sobre una superficie, acá este dibujito está bueno para verlo, es una fuerza que está distribuida, digamos, no es una fuerza puntual, digamos, porque en toda el área que está en la pared hace una fuerza. Yo puedo sumar, digamos, puedo sumar toda esa fuerza, integrar si quieren, toda esa fuerza y poner una sola resultante, como la suma de todas las pequeñas fuercitas que hay en todo que están distribuidas en la pared. ¿No? Esto es como el peso, si quieren, ¿no? O sea, cuando ustedes tienen un cuerpo real, de 3 dimensiones, ¿no? Extendido.
un cuerpo rígido, grande, digamos, ustedes saben que en realidad cada porción del cuerpo tiene su propio peso, digamos. Pero ¿qué hacemos? Suponemos que todas esas fuerzas que están distribuidas en todo el cuerpo, suponemos que es como si fuera una sola fuerza, que le llamamos peso, concentrada en un solo punto, que es lo que se conoce como el centro de masas. O sea, toda esa fuerza que está distribuida en todo el volumen, que está distribuida en todo el volumen del cuerpo, a los fines de los cálculos, yo considero que está concentrada en un solo punto. Lo mismo pasa si quieren con la normal también. Cuando un cuerpo toca el piso, pónganle, la fuerza normal está distribuida por toda la superficie que está en contacto con el piso. Pero bueno, igualmente yo considero que hay una sola fuerza y punto. ¿Mm? Este, que solamente, bueno, esto lo deben haber visto en física, solamente empiezo a hacer, a mirar fijo, digamos, cuando empiezo a hablar de la estática rotacional y veo que cosas que se pueden voltear, digamos, o cuando es una cosa, no sé, que tiene dos patas y bueno, considero cuánto es la normal en una pata y cuánto es la normal en otra. Bueno, en un sistema más general, cuando ustedes tienen una fuerza distribuida, o lo van a escuchar seguramente en estructuras como una carga distribuida, hacemos lo mismo. O sea, sumamos todas las fuercitas diferenciales que actúan en todo el recorrido, en toda la superficie, y las concentro como una sola fuerza resultante. Ahora, ¿qué pasa? En el caso C, por ejemplo, de acá, de la placa horizontal, es fácil porque es absolutamente toda, digamos, son todas iguales, está todo distribuido, así que la fuerza que hago, que termina ocurriendo, es relativamente fácil. Ahora, cuando es vertical, digamos, cuando es vertical, ¿cuál es la idea? Bueno, la presión, digamos, la presión, al fin y al cabo, es un promedio, no deja de ser un promedio de de la presión arriba y abajo, pero además el punto de aplicación, por eso está como acá en la placa C, en la horizontal, el punto de aplicación de la fuerza estaba justo a la mitad. ¿Mm? Acá está corrido un poquito más para abajo. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente las presiones abajo son más grandes y las fuerzas abajo son más grandes. Entonces, por un lado, sumo las presiones, o sea, saco este promedio, pero además la fuerza, el punto de aplicación, para que represente bien toda esta fuerza distribuida, lo tengo que poner más abajo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay más fuerzas abajo. ¿Mm? Y eso tiene que ver con los momentos, con los torques, con la posibilidad de que esto gire. Bueno, y cuando la placa está inclinada en cualquier ángulo, bueno, la relación es esta que está ahí en placa inclinada, digamos. O sea, la placa horizontal o la placa vertical ejemplos, son ejemplos límites de poner que el seno valga 0 o 90, ¿no? Bien. ¿Alguien me está escribiendo? Un segundito, un segundito. ¿Qué pasa? Un segundito. Bueno, ahí vamos. Bueno. Bueno, bueno, acá tienen cosas para ver, está todo bueno. Bueno, superficies curvas. Bueno, con superficies curvas es todo un tema. Léanlo, que yo, pero digamos, si si una placa plana con cierto ángulo es difícil, imagínense cuando encima tienen una superficie curva. Las fuerzas que actúan acá son, digamos, bueno, la distribución, fíjense, es mucho más complicado de hacer. ¿Mm? Eh, es más complicado. Es definitivamente más complicado. Eh,
El resultado al fin y al cabo siempre va a quedar como una fuerza, digamos que como cuando tienen así como un círculo, va a tener como una fuerza que vaya hacia el centro, ¿no? Bueno, lo pueden leer ahí. Pero bueno, no, esto ya es un poco, se escapa un poquito de lo que podemos, o sea, deberíamos verlo, pero ya es un poco demasiado. Van a ver ejercicios como esto, la típica del cilindro, el cilindro que está unido a, digamos, que tiene presión de un lado o tienen distinta altura. Bueno, esto lo podemos pasar por lado. Y por último, esto sí es interesante, que no es nada del otro mundo, digamos, que tiene que ver con la flotación. Eh, Al fin y al cabo, las fuerzas, digamos, vamos a ver este dibujo, ¿no? Y esto lo van a ver en todos lados, en todos lados. Las fuerzas que hace un fluido a una cierta porción de fluido, digamos, que es lo que muestra acá, lo que muestra acá, como del lado donde está punteado, las fuerzas que realiza todo el fluido sobre esa porción de fluido son una fuerza que justamente se compensa exactamente con el peso. O sea, la fuerza que recibe esta porción de material, la fuerza que recibe esta porción de material, es exactamente igual al peso de esa porción de fluido. Ahora, si esa porción de fluido yo la saco y lo reemplazo por un sólido que tiene otra densidad, el fluido que está alrededor sigue haciendo la misma fuerza, porque él no sabe, el fluido que está alrededor no sabe si justo esa zona del espacio digamos, está llena por el mismo fluido o está llena por otro cuerpo extraño, digamos. Entonces, por eso, la fuerza que recibe esa porción del espacio, eso que acá se llama FB, es igual al peso del fluido. Y cuando ese fluido es reemplazado por un sólido, la fuerza FB sigue siendo exactamente igual. Esa fuerza FB es lo que conocemos como empuje o fuerza de flotación. ¿Mm? Y el peso va a ser distinto porque ahora tengo otro material. ¿Mm? Bueno, denme un segundito. Ahí vengo. Ahí estamos. Bueno, esto es el principio de Arquímedes, así que ahí lo pueden ver, digamos. Pero bueno, la idea se sustenta en eso. Y es la idea de la flotación. Cuando tienen un cuerpo que flota, cuando tienen un cuerpo que flota, el tema es que justamente la porción sumergida, es el origen de la fuerza de empuje. Bueno, acá tiene para leerlo, no es nada del otro mundo. eh, no hay nada del otro. No deberían tener mayor problema para entenderlo. Cualquier cosa me avisa si tienen una. Bueno, acá después habla de los hidrómetros, que justamente se basan en este principio de flotación, para poder medir la densidad de un fluido. Esto yo lo conocía directamente como densímetros, pero bueno, que le dicen hidrómetros. Básicamente son unos aparatitos de vidrio que se ponen en un líquido y se hunden hasta cierta altura y ustedes miden cuánto se hunde. Según la densidad del fluido en el que están sumergidos, se pueden hundir más o menos. Y directamente leyendo la escala que tiene al costado, ustedes directamente saben cuál es ¿cómo es que se llama? La densidad del fluido. ¿Mm? Eso es lo que, acá le dicen hidrómetro, para mí eran densímetros, pero bueno, eso. No sé si usaron alguno en química o si vieron una vez alguno, pero nada, no es nada del otro mundo.
Bueno, y el último concepto que también quería darles es lo que se conoce como peso aparente. Cuando ustedes tienen algo sumergido, por ejemplo, en agua, el peso que yo le puedo medir que tiene es menor. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Y justamente porque al estar sumergido aparece una fuerza que es el empuje que está determinado por el volumen del líquido desplazado. ¿Mm? Que hace que, bueno, el peso que yo sienta va a ser inferior. ¿Mm? Nada, no, es una consecuencia directa del tema de la flotación. Esto, si vamos al caso, también ocurre para nosotros y cualquier cosa que veamos que nos rodea ahora en este momento, porque al estar en una atmósfera de aire, ¿m? Nosotros también recibimos un empuje del aire. O sea, el aire ejerce una presión sobre nosotros y eso genera un empuje definido del aire hacia arriba. Lo que pasa que, bueno, ese empuje es mínimo, digamos, es de décimas de gramo, digamos. Pero, bueno, si uno necesita hacer cálculos importantes, exactos, digamos, uno tiene que considerar la diferencia de densidades entre lo que uno quiera pesar y la densidad del aire. O sea, si uno quiere determinar un peso o una masa en una balanza, tiene que hacer correcciones por la flotación debido al aire. Sobre todo si uno quiere hacer cosas, medidas con una precisión ya de 5 cifras para arriba, ¿no? Bueno, esto. Bueno, y después habla de la estabilidad, que no tienen mayor problema ni nada. O sea, ahí lo van a leer y no pasa nada. Bueno, esto es lo que necesito que vean de este tema. De este tema es lo que necesito que vean. Esto, la definición de presión. eh, Cómo varía la presión estática con la profundidad y el tema este de la fuerza sobre superficies horizontales y verticales y cómo funciona el manómetro NU, ya que estamos, el principio de Pascal también. Y bueno, y esto de la flotación, digamos, eso es lo que quiero que sepan, o que les quede de esta unidad, digamos. Todavía son unidades, como decirlo, preparativas para lo importante de la materia. Lo importante de la materia va a ser cuando empezamos a ver hidrodinámica, digamos, cuando empecemos a ver cómo se mueven los fluidos, digamos. Pero los conceptos de estos de presión y presión estática van a estar siempre, digamos. Sobre la presión estática vamos a construir otro nuevo concepto que va a ser una presión, digamos, hidrodinámica, por decirlo así. Vamos a ver otro de los libros nomás. Tienen 4 versiones, básicamente son 4 cuentos del mismo tema, así que alguno le va a ir bien. Vamos con el Ranal, que siempre es el más fácil, como les decía. Siempre es el más fácil y por lo tanto eh, es el que tiene menos teoría y más práctica, digamos. ¿Dónde estamos? Vamos a compartir. Ahí está. Bueno. Bueno. Em, del renal habíamos compartido el capítulo 1, era muy breve. Bueno, y acá en el capítulo 2 habla de las fuerzas hidrostáticas sobre la superficie. Justamente primero habla de la fuerza de un líquido sobre un área plana, cómo son las unidades digamos, de presión. Bueno, el asunto es ese, digamos, cómo define la tensión, que básicamente es la presión, digamos, y así. Bueno, y acá está esto. ¿Mm?
Y acá tiene, bueno, tiene un montón de ejercicios hechos y la misma idea de la presión en distintas fuerzas hidrostáticas sobre la superficie. Bueno, acá tienen un montón de ejemplos para ver cómo se hace. Algunas cosas que definitivamente no vamos a profundizar, digamos, con paredes, como le decía, con cierto ángulo. Pero bueno, sí tenemos que saber esto, cómo varía la presión con la profundidad y todo. Bien, esperen que sigo más adelante. Bueno, acá están los ejercicios con paredes curvas, que les decía. Bueno, todos estos ejercicios que les estoy mostrando son ejercicios hechos, así que nada, pueden ver cómo se hacen perfectamente de acá. ¿Mm? Pero igual, no era, no, no, bueno, es lo que hay. Bueno, acá está. El capítulo 3 está el 2 y el 3 esto habla justamente de empuje y flotación. ¿Mm? La fuerza de flotación o el principio de flotación que tiene que ver con la fuerza de empuje. Para mí, la fuerza de flotación, la fuerza de empuje es más o menos lo mismo. Nada, bueno, fíjense lo que es la teoría, es esto nomás, punto. Y después, un montón de ejercicios resueltos. Así que nada, o sea, después de haber leído lo del Sengel, vienen acá y tienen un montón de ejemplos de cómo se hace. Bueno, acá está el hidrómetro, digamos, de cómo funciona el hidrómetro, cómo se hunde más o menos en distintos fluidos. Vuelvo a repetir, para mí es un densímetro, pero bueno. O alcoholímetro, si sirve para medir el alcohol en una solución. El lactómetro también se usa, que no deja de ser lo mismo, pero para medir la calidad del contenido de azúcar en leche y eso. Bueno, acá tienen un montón de ejercicios, así que tienen para verlo sin problema. Y vamos a ver el mod, que siempre está bueno. En el mod había un dibujo de los traductores de presión que les decía, y ahora quería mostrárselo y ya está. Un segundito. Segundito. Bueno, ahí estamos. Nada, esto vuelve a ver, tenemos este capítulo, otra vez los mismos temas, es otra visión sobre los mismos temas, justamente. Em, Habla de la presión, digamos, cómo es la definición, bueno, de la presión y nada, o sea, otra vez lo mismo. La diferencia entre presión manométrica y presión absoluta, importante. ¿Mm? Bueno, acá está hablando cómo las presiones por debajo de la presión atmosférica son las que se conocen como vacíos. ¿Mm? Y está el vacío perfecto o el vacío absoluto, que sería lo mismo que la presión cero absoluta. ¿Mm? Bueno, em, nada, bueno, lo que ya hablamos, esto lo tienen para leerlo con ejemplos. ¿Mm? Y bueno, después, cuando empieza a hablar esto de cómo varía la presión con la profundidad. ¿Mm? Em, la diferencia de presión relacionado con el peso específico del fluido y la altura, ¿no? O altura, la profundidad. Bueno. Bueno, acá tienen.
tienen, para ver, lo tienen tanto en unidades imperiales como en unidades internacionales. Tienen ejemplos en uno y en otro. Bueno, y bueno, después empiezan a ver el tema este de que la presión es la misma para la misma altura. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo se puede determinar, por ejemplo, la presión en A, vamos a hacer un poquito más grande. ¿Mm? La presión en A, digamos, es la misma que la presión en E. ¿Mm? Como la presión en B es la misma que la presión en D, como la presión en C, bueno, es la presión en C. Y como la presión en A es la misma que la presión en E, la presión en A, si es la presión atmosférica, ¿m? Es igual a la presión en E, que es la presión de este aire que está acá encerrado, más esta columna de fluido. O sea, este aire que está acá encerrado, al fin y al cabo está en una presión que es por debajo de la presión atmosférica. ¿M? ¿Por qué? Porque justamente la presión de este aire que está acá, que está en contacto con F, más la presión de este aire, más la columna esta de 1,5 metros, me termina dando igual a la presión atmosférica. Y significa que la presión del aire acá encerrado, del aire que está acá encerrado en contacto con F, es más pequeña, que la presión atmosférica. Mm. Bueno, esto lo van a poder leer tranquilamente. Mm. Bueno, acá siguen hablando, bueno, del tema de la presión. Mm. Acá está el ejemplo que les decía de que, bueno, justamente la diferencia entre la presión de arriba y la presión de abajo tiene que compensar el peso del fluido, para que el fluido, digamos, no se caiga. ¿Qué pasa cuando tenemos gases que vamos a considerar? Ahí está. Bueno, sigamos. La paradoja de Pascal o la paradoja hidrostática, esta no se la voy a explicar porque esa se la voy a tomar en el examen directamente, en el examen final. Le voy a decir, cómo se entiende la paradoja de Pascal. Digamos, así que no se lo voy a explicar, se los voy a tomar directamente en el final. Bueno, ¿qué más tienen? Bueno, los manómetros, el manómetro NU, digamos, que funciona como les decía. El manómetro NU, hay un líquido, se va a cortar de vuelta, ¿verdad? Sí, se va a cortar. Normalmente, ahí voy a volver. Normalmente como líquido manométrico suelen usar mercurio para presiones grandes y si las diferencias de presiones que quieren medir no son muy grandes, usan algún fluido más pequeño, digamos, de densidad más pequeña, digamos. Tipo a veces alcohol o algún fluido así, algún aceite puede ser también. Pero se suele usar mercurio porque genera, digamos, poca diferencia de altura para grandes diferencias de presión. Espere que ahí vuelvo a compartir. Ahí está. Y ahí estamos donde nos quedamos. Bueno, acá tienen tranquilamente. Y bueno, cómo funciona el manómetro. eh, algunos ejercicios están en unidades imperiales, como le decía. Está bien. Eh, el manómetro, este manómetro sirve para medir diferencias de altura relativamente pequeñas, porque bueno, se traduce en una gran diferencia, una pequeña diferencia horizontal, digamos, perdón, vertical, se transforma en una medida más fácil de hacer cuando está así como levemente inclinado. ¿Mm? O sea, esta es la idea de este tipo de manómetros. ¿Mm? O sea, una diferencia de H
de H, digamos, se lee en una escala mucho más grande de L, que va de L centímetros cuando la diferencia de altura es de H centímetros. Eso por la inclinación. ¿Mm? Esto te he tenido la oportunidad de verlo, no sé si seguirán existiendo. Bueno, los barómetros, esto lo dejo para que lo lean, igual que lo que está allá, es la misma idea. Y vamos a ver el tubo de Bourdon. A ver, bueno, más ejemplos de barómetro. Acá está. Bueno, ahí está. Estos son los típicos manómetros que van a ver siempre en casi todos lados. Estos de reloj así. Y funcionan, como les decía, es una espiral, un tubo doblado que por la presión quiere enderezarse. Mientras más presión, más es la fuerza que recibe de un lado que de otro que hace que se quiera enderezar. Y la agujita, digamos, se mueve por ese movimiento muy pequeño que tiene el tubo de Bourdon. ¿Mm? Después, hay por todos lados de estos. ¿Mm? Y después, bueno, los que son más nuevos funcionan así, justamente. O sea, tienen una membrana, un diafragma, una membrana en un determinado punto, que a medida que recibe presión de un determinado lado, esta lámina, que digamos es de un material más o menos duro, esta lámina se deforma. Al deformarse, digamos, esto genera cambios en propiedades eléctricas en el sensor. Como le decía, normalmente la resistencia, pero puede ser la capacidad o puede ser hasta un voltaje. Puede ser algo piezoeléctrico también. Eh, y entonces transformamos la presión en una señal eléctrica que tiene la ventaja que es más fácil de amplificar y de que viaje más de un lado al otro. O sea, porque, bueno, los medidores, los manómetros, estos tipo bordón, así de reloj, nada, tienen que estar al lado del equipo para leerlo. En cambio, esta señal eléctrica la pueden leer en un panel en la sala de control directamente. ¿Mm? Bueno, eso, bueno. Acá tienen, si quieren ir a ver fabricantes de manómetros, y acá tienen, acá estos problemas digamos, estos problemas, perdón, estas preguntas, este cuestionario que está acá al final, de acá va a ser lo que después les voy a pasar yo para que ustedes me contesten. Bueno, ejercicios. Tengo que pasarlos despacio para que no se me desconecte el, el programa, el lector. Así que más ejercicios, más ejercicios. Bueno, del libro del MOT, que estamos viendo ahora, va el capítulo 3, 4 y 5. ¿Mm? Bueno, vamos. Bueno, ahora lo que viene, el primer capítulo es todo presión. El segundo capítulo es, miren, ¿quieren ejercicios? Mira, 103 ejercicios. El segundo capítulo es por fuerzas, ¿m? Cómo aparecen las fuerzas en los fluidos, así que nada, hay que hay distintos tipos de fluidos, perdón, distintos tipos de recipientes, y bueno, ver cómo son las presiones y cómo son las fuerzas que aparecen sobre las distintas superficies. Bueno, tienen para leer bastante. Y esto en todo caso, lo que nos interesa es esto, ¿no? Las superficies planas bajo líquido, bueno, horizontales y verticales. Cómo, cómo, cómo es la fuerza que aparecen, digamos, sobre las paredes de los fluidos. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, paredes, como por ejemplo este muro de contención vertical o muro inclinado, como se suele usar en un terraplén, en una presa.
¿Mm? Bueno, y bueno, lo que les mismo que le decía recién cuando veíamos el libro de Sengel y Simbala. ¿Mm? Bueno, donde, digamos, donde la fuerza distribuida, donde toda esta fuerza distribuida que actúa en realidad sobre toda la superficie, donde tengo que sumar las fuerzas diferenciales, digamos, cómo las sumo y dónde es el punto de aplicación para que me dé el comportamiento de toda esa fuerza distribuida como si fuera una sola fuerza. ¿Mm? Eh, por eso es esto así. ¿No? O sea, no solamente cuánto es el módulo, sino dónde está aplicado. ¿Mm? Bueno, generalidades. Bueno, como le decía, tengo que ir medio lento porque si no se me corta. Bien, bueno, bueno. Bueno, acá esto no vale la pena, o sea, no vale la pena. Esto no lo voy a tomar, digamos. ¿Qué pasa cuando tiene una superficie curva? ¿Mm? Tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, es un poco más complicado. ¿Mm? Así que esto pueden leerlo tranquilamente, pero bueno, estén tranquilos que no va a entrar en el parcial, ni en el final, ni en nada. ¿Mm? Pero bueno, es un tema. Bueno, ya al fin entramos al final del capítulo. ¿Mm? Más cosas, más cosas. Bueno, ¿quieren ejemplos? ¿Quieren ejercicios? De esto ya nada, no se preocupen. Bueno. Bueno, vamos despacito al capítulo 5, que el capítulo 5 justamente va a ser de flotación y eso. ¿Mm? Que es el último temita de esta unidad. Y bueno, y acá van a encontrar lo mismo de lo que veníamos hablando en todos lados. ¿Mm? Eh, ¿Cómo aparece esta fuerza de... ¿Se cortó? Sí, otra vez se cortó. Segundito. Segundito, segundito. Ahí va de vuelta. Bueno. Em, Habla acá, bueno, de la flotación, la flotabilidad. ¿M? Y nada, define al fin y al cabo la fuerza de flotación, la fuerza de empuje, ¿m? Que justamente va a estar dada por el volumen del cuerpo, o el volumen desplazado, y la densidad por la gravedad, o sea, el peso específico del fluido. ¿M? Em, Ahí hay una definición. Este es el principio de Arquímedes. Vamos al principio de Arquímedes. ¿M? Hay una canción de los, ¿cómo que se llama? De Les Luthiers, que es el principio, que se llama, no sé, el principio de Arquímedes o algo así. O la gallinita dijo Eureka. Y bueno, justamente dice eso, ¿no? Que
en un cuerpo que está sumergido en un líquido, todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Así dice en la canción. Bueno, es lo que dice acá, ¿no? Un cuerpo que esté en un fluido, ya sea en flotación o sumergido, se mantiene a flote por medio de una fuerza que es igual al peso del fluido desplazado. Cuando dice el peso del fluido desplazado, dice justamente la fuerza que recibe del fluido que está alrededor es la fuerza que tendría que sostener al volumen del cuerpo que está sumergido si todo ese cuerpo estuviera formado por fluido. ¿Mm? Bueno. Em, bueno, acá la misma idea de antes, o sea, todo exactamente igual. Habla del balance de fuerzas, justamente. ¿Mm? Y bueno, y hace los diagramas de cuerpo libre, o sea, cosas que ya vieron en física, así que no debería haber ningún problema. Bueno, acá habla esto del peso aparente, el famoso peso aparente que les decía. El peso de un cuerpo sumergido en un líquido es menor que el peso que es cuando está sumergido en aire, digamos. ¿Mm? Es una forma de determinar al fin y al cabo con esto, sabiendo algunas densidades, por ejemplo, es una forma cómoda de determinar el volumen de un cuerpo. ¿Mm? Midiendo el peso al aire y el peso sumergido, sabiendo la densidad del fluido, al fin y al cabo, eh, uno puede determinar el volumen del cuerpo o el peso específico si es desconocido. O sea, depende qué es lo que haya. ¿Mm? Bueno, tienen ejemplo de esto también, es una cosa que resulta útil, es algo que resulta útil, digamos, y esto de la forma de medir el volumen o la densidad de un sólido a través de el peso aparente, digamos, es algo que se usa, de hecho, se usa. ¿Mm? Em, bueno, así que de esto va a haber ejercicios en la práctica, digamos, en la guía para este tema. ¿Mm? Bueno, la estabilidad tiene que ver con esto de dónde está el peso y dónde está el centro de acción del empuje. Bueno, como les decía, en el Sengel, que es el primer libro que vimos, estaba, no entré a verlo. Acá tampoco voy a entrar a verlo. Léanlo, no, digamos, a menos que se dediquen a hacer barcos o cosas por el estilo, no es algo muy importante. Esto, particularmente, la estabilidad de los cuerpos flotantes. ¿Mm? Léanlo, denle una lectura. Bueno, y después más problemas, y acá se termina el capítulo, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y acá a ver ejemplos. Bueno, bueno, ahí sí, sí, algo de estabilidad y bueno, ya después viene el tema de, ¿cómo es que se llama? Nada, bien, esto está bueno. Bien, bueno, ya está, se cerró y después sí, ya viene el tema de los ejercicios propuestos. Bueno, en el otro libro que también está puesto ahí, en el James, nada, sí, es exactamente lo mismo. O sea, fíjense de qué libros les gusta más para leerlo. O sea, se complementan, todos dicen básicamente lo mismo, pero algunas cosas que tal vez no sean claras en cómo lo desarrolla un libro, lo pueden leer perfectamente por el otro. Y la otra cosa, que siempre es bueno tener 200 ejercicios a mano, aunque no los hagan todos, está bueno tenerlo. Espere que prendo la cámara, porque justo ahí, justo mi padre me trajo, miren, esto que está acá,
¿Lo llegan a ver ahí? ¿Mm? Esto es lo que justamente decía que era un hidrómetro, que para mí siempre fue un densímetro. ¿Mm? ¿Ven? Esto se mete, digamos, en una probeta con un fluido y flota hasta cierto nivel. Según el nivel, acá tienen la escala para medir la densidad del fluido. Esto directamente está eh, en grados alcohólicos, porque esto es un alcoholímetro. Directamente sirve para leer sirve para leer está directamente calibrado. O sea, de un lado pueden medir la densidad y del otro lado tiene en grados alcohólicos. O sea, sirve para medir hay una relación entre la densidad de una solución de agua y alcohol y el contenido de alcohol. ¿Ya? Entonces, por un lado está calibrado, obviamente con esta cámara no se va a ver, está calibrada la densidad directamente en kilogramos por metro cúbico, y por el otro lado está en porcentaje de alcohol. Sí, eso. Bueno, eso. No sé si alguna vez lo vieron o hicieron alguna práctica en química, pero está bueno, son prácticas. Bueno, por mí es todo lo que quería darles de esto. Para el martes que viene, perdón, sí, no, lunes que viene. Para el lunes que viene espero ya tener ya las prácticas hechas y que ustedes ya puedan venir con alguna pregunta o algo de las cosas que vimos. O sea, mi idea para la clase que viene es ya empezar, o sea, como estos temas son un poco repaso, un poco, ¿cómo decirlo? Cosas tranqui, todavía tienen que ver mucho con física, mucho con química. Y mi idea el martes que viene es desarrollar, porque es como que se abren dos posibilidades. O vemos la ecuación de Bernoulli, así nomás de una, medio sin justificarla, o empezamos viendo el balance de materia y energía en sistemas abiertos. A mí me gusta ir ya por el sistema de energía, del el balance de energía y de materia en sistemas abiertos, y ver a partir de eso Bernoulli como un ejemplo, una situación particular de ese balance. Así que como que la próxima clase, si nos da bien en todo el tiempo, estaríamos haciendo esos balances y estaríamos empezando ya con lo importante de esta materia. Lo que vimos hasta ahora no es que sea importante, pero es menos de que lo que viene. Digamos, menos importante, igual se va a tomar, igual lo tienen que saber. ¿Mm? Eh, pero es como que se puede tolerar un error en esta parte y en lo que viene no, porque lo que viene no lo pueden dudar. Así que nada, nos estamos viendo el lunes que viene, a las 5 de la tarde. Por acá les debo todavía esas prácticas. Igual tienen los ejercicios al final de cada uno de los capítulos, pero bueno, como decía, en esta revisión tenemos que ver qué cosas no son importantes, como esto de fuerza sobre superficies curvas, que digo, bueno, no vale la pena, o fuerza sobre superficies planas, pero con cierto ángulo, que bueno, no vale la pena. Y eso, esa parte como diciendo, bueno, pero bueno, la parte de empuje, de flotación, sí es algo que es importante, y sobre todo esto de los manómetros, y cómo varía la presión con las distintas profundidades, y bueno, qué pasa, cómo puedo determinar la presión de un fluido, por ejemplo, de un gas o lo que fuere, usando estos manómetros en U. Eso sí, van a haber muchos ejercicios simples, pero bueno, a veces, no sé, a veces no saben ni cómo arrancar. Por eso está bueno empezar con ejercicios simples de eso.
Y nada, si no hay otra cuestión, nos vemos entonces el lunes que viene a las 5. El lunes que viene, hoy es 16, el lunes que viene es 23. El lunes 30, muy probablemente no tengamos clase, digamos, pues justo voy a estar en viaje. No sé si ya llegué si ya llegué para esa hora, puede ser, pero bueno, les voy a avisar con tiempo. El lunes que viene, el lunes 23, sí, nos vamos a ver así como ahora. Y el lunes 30 yo estoy volviendo, así que pues no sé si ya llegué o no, y si llego, cómo voy a estar, digamos, para tener ese encuentro. Así que bueno, capaz que esa semana hagamos otro arreglo. ¿Mm? Nada, bueno, eso. Ale, si querés cortar, ya estamos. Listo, Wilson.